Yo espero cada año para este momento, el momento en donde te cuento una de las herramientas más poderosas que yo he sentido, he experimentado en cuanto a la manifestación, a la visualización y que para mí es el resultado y es como la prueba firme de cómo traer el futuro al presente. Te doy la bienvenida a esta metodología, a esta herramienta que se llama película mental. Y con este audio introductorio quiero contarte un poquito las bases de lo que vamos a hacer, de por qué lo vamos a hacer, la intención desde dónde lo vamos a hacer y contarte un poco de la historia de dónde nace esa herramienta. Joe Dispenza es uno de los principales como promotores de como la película mental, porque él habla que desde la neurociencia tú tienes que activar las ondas cerebrales y la activación cardíaca para crear una coherencia entre lo que eres y cada uno de tus sueños. Y eso es lo que hacemos con la película mental. Entonces, si bien yo les había hecho una breve descripción en la clase de sueños y manifestación y les estaba explicando que la película mental es poder crear escenarios y poder esos escenarios anclarlos a una vibración de una canción y que de esa forma tú crees una emoción. Siento que hay cosas mucho más importantes también que van a darte más sentido y más como la parte técnica de por qué esto es tan poderoso y por qué es tan real que funciona. Entonces, lo primero y lo más importante es que el cerebro no entiende y no identifica lo que sí es verdad y lo que no es verdad. El cerebro comprende sensaciones. Entonces, cuando tú puedes sentir, puedes crear. Y si hay algo con lo que yo quiero que te quedes de esta explicación es con eso. Si tú lo puedes sentir, es porque lo puedes crear. Al sentirlo, nosotros lo avivamos, lo encendemos, creamos posibilidades. Esto es una de las cosas que más me emociona en la vida. Creamos posibilidades. Entonces, de esa forma, codificamos en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, todas esas nuevas emociones que van a empezar a reemplazar las viejas, todas esas nuevas creencias a través de esas sensaciones, a través como estas, como sensaciones, vibraciones, a través de la nueva interpretación que nosotros le estamos dando y estos nuevos escenarios que estamos creando, nosotros le vamos a dar una nueva memoria a nuestra célula y esa nueva memoria a nuestra célula nos va a dar un nuevo significado y ese nuevo significado nos va a dar nuevos pensamientos y esos nuevos pensamientos nos van a dar nuevas emociones y esas nuevas emociones nos van a dar nuevos comportamientos y esos nuevos comportamientos nos van a generar nuevos resultados. Entonces, lo que consiste esta película mental, esta forma de meditar, esta forma de visualizar es crear el escenario, avivar el escenario, encender el escenario, revivir el escenario en donde tú estás transformándote, en donde tú estás viviendo los procesos para poder crear tus sueños, en donde tú ya eres esa persona. Y entonces otra vez volvemos aquí al punto más clave del proceso de transformación y es no estamos visualizando solamente un resultado, estamos anclándonos a un proceso, porque el proceso es el que nos va a permitir multiplicar esos resultados, convertirnos en el sueño de cada uno de nuestros sueños, en la persona que hace realidad todo lo que se proponga. Entonces eso es un proceso de neuroplasticidad, es un proceso en donde vamos a crear nuevas redes neuronales que de esa misma manera van a crear nuevos comportamientos, nuevas sensaciones y nos van a abrir nuevas posibilidades, nos van a instalar en una sensación de suficiencia, de presencia, de confianza, de libertad, de expansión, de grandeza, de alegría, de entusiasmo. Y acabo de hacer un paréntesis porque esa palabra de entusiasmo me encanta. Para mí el entusiasmo, y lo dicen, entusiasmo es estar lleno de Dios, es estar lleno de vida. Entonces nos aviva mucho estas sensaciones. Uno de los puntos claves también de la película mental es que responde a la pregunta de qué hago cuando, por ejemplo, en las clases me siento súper motivada, cuando hago las actividades me siento súper motivada, pero cuando voy a la realidad no me siento tan motivada. Esta película mental lo que va a hacer es que va a empezar a modificar esas sensaciones para que tú no necesites simplemente esta dopamina o esta motivación exterior, sino empezar a construir esa motivación interior que por consecuencia active como esas acciones, esas decisiones, esa determinación, esa valentía, acorte la resistencia y la separación y empieza a crear manifestación en tu vida, empieza a darte mucha más claridad, mucha más lucidez, muchísimo más enfoque y empieza a traer todo ese futuro a tu presente, activando en tu presente todas aquellas posibilidades, todas aquellas habilidades, todos esos como procesos y esa transformación de tu ser para poder hacer y por ende tener. ¿De dónde nace entonces también este ejercicio? Que ya te hablé un poquito de Joe Dispenza, Tony Robbins también lo practica y cómo lo he llevado yo a mi práctica. Yo llevo 5 años haciendo este ejercicio y todo empezó junto con Santi. Resulta que Santi tenía un mentor y yo tenía una mentora antes de conocernos. Entonces Santi y yo nos estábamos preparando para conocernos y el mentor de Santi lo ponía a hacer unos ejercicios que mi mentora también me ponía a hacer. Y uno de los ejercicios
en comunes de nuestros mentores era esta herramienta de la película mental. Entonces, lo que nos ayudaban a hacer, o lo que en mi caso me permitía ser mi mentora, era decir, bueno, visualiza una escena real, como cotidiana, un escenario cotidiano en donde tú estés viviendo esa relación que siempre has soñado. ¿Cómo sería que él te recogiera? ¿Cómo lo saludarías? ¿Qué palabras usarías con él? ¿Cómo te miraría? ¿Qué harían? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo al momento en donde él te está recogiendo o en donde está tocando la puerta de tu casa? Y lo mismo hacía el mentor de Santi. Entonces el mentor de Santi le dijo, vamos a hacer una película mental completa de cómo encontraste a esa mujer. Entonces me acuerdo que Santi me contó a pie de letra cómo fue ese proceso, y acá te lo voy a compartir. Entonces él me decía que él iba como a la casa del mentor de él, y él en la casa del mentor de él pues lo ponían como en el balcón a hacer esta película mental. Y él, antes de que Santi entrara como en este estado de meditación, le decía, bueno, escoge como un sector de la ciudad, porque entonces el balcón tenía como una vista muy amplia de la ciudad. Y Santi escogió un sector que casualmente era el sector en donde yo me quedaba los fines de semana, era Belén. Y Santi escogía como, él decía, como por estos edificios. Entonces el mentor le decía, perfecto, ahora vas a cerrar los ojos y vamos a entrar a crear estos escenarios. Y entonces que su película mental empezaba como, Santi abría el carro y iba como a buscarme, entonces él ya tenía como muy mapeado como esa ruta del carro, irme a buscar, llegaba como mi unidad, tocaba la puerta y yo le abría, y que yo le abría y estaba súper emocionada, pues todo eso sin que Santi me conociera. Entonces esa mujer le abría súper emocionada, que le brillaban demasiado los ojos, que tenía una sonrisa súper alegre, que lo abrazaba demasiado, que le decía, mi amor, te amo, me siento demasiado orgullosa de ti, estoy demasiado feliz de estar contigo. Bueno, yo les cuento eso y me dan ganas de llorar. Y que de ahí él me iba a recoger, o sea que su película era como que él me iba a recoger para irnos para Miami juntos. Entonces toda su película mental era de que él me recogía, las maletas, salíamos de la unidad y nos íbamos para el aeropuerto cantando canciones en el carro, y él ponía las canciones, o sea su mentor le ponía las canciones que estábamos cantando en ese carro para que Santi avivara más esa emoción. Yo recuerdo muy bien el llanto de gratitud de Santi cuando nosotros estábamos subiendo al aeropuerto porque íbamos a irnos para Estados Unidos, y nosotros llevábamos en ese momento 6 meses juntos, y Santi me decía que así tal cual era mi película mental. Luego yo empecé a hacer lo mismo, y tal cual era exactamente, pero a mi manera, ¿cierto? Entonces yo también replicaba cómo me estaba sintiendo con Santi, porque claro, ese era uno de los sueños que yo más estaba manifestando en mi vida, un amor sano, libre, seguro, lleno de certeza, de crecimiento, de confianza, con bases sólidas en el amor, en la conexión espiritual, en el crecimiento juntos. Entonces para mí era demasiado importante. Ahora bien, otros escenarios en los que he utilizado tanto esta herramienta es para todo lo que he construido a nivel empresarial, con todos mis diferentes sueños, siempre es una película. Entonces, por ejemplo, la del año pasado, que por eso es que amo revivir como la explicación de esta metodología que para mí ha sido tan enriquecedora, y es porque es vivir que la película que tenía el año pasado y que inicié el año pasado ya es hoy una realidad de mi vida. Entonces, ¿cómo era la del año pasado? Yo me acuerdo que yo entraba con un vestido rojo a un salón y yo me sentía demasiado poderosa, demasiado auténtica, demasiado amada, demasiado inspirada, demasiado segura. Yo en ese momento estaba trabajando en mis sueños, entonces mi estrella polar me estaba indicando que yo quería trabajar más en mi inseguridad, en poder permitirme vivir en voz alta, en arriesgarlo como por la oportunidad de lo extraordinario, y yo empecé a avivar esas habilidades que a mí me daban como esos sueños que yo estaba construyendo. Entonces, ir al gimnasio, sentir más mi energía femenina, no controlar tanto, sino poder fluir de una forma muy linda y llena de confianza. Yo tenía muy claro cómo me quería sentir, que era en conexión, en entrega, en suficiencia, en presencia, y todas esas emociones yo las estaba integrando en mí, en esa versión de mí que se sentía tan libre, tan auténtica, que se sentía tan segura de ella misma. Entonces esa primera escena de mi película mental era yo con un vestido rojo, brillando, agradeciendo con las manos en el corazón y agradeciéndole demasiado a la vida por cómo me sentía. Entonces revivía y avivaba en mí como esas sensaciones de seguridad, de paz, de bienestar, de confianza, de magnetismo, de grandeza. Y que en esas llegaba Santi y me tomaba como la mano y me decía como vamos, que nos están esperando, y me daba como un beso y me decía estás hermosa. Entonces como que yo quería sentir esa admiración, sentir esa conexión entre los dos. Para mí siempre ha sido súper importante y siempre la llevo a esas películas mentales porque es como priorizar el amor, intencionar todo desde el amor. Y luego como que abríamos la puerta y estaba mi equipo de trabajo y empezamos a celebrar, y la película se sentía tan viva en las meditaciones y era como niñas, wow, lo logramos, y era que estábamos en el evento de apertura, que eso era algo nuevo para nosotras, y que todas ustedes nos estaban esperando para poder celebrar cada uno de los sueños y de sus transformaciones. Y yo abrazaba a las niñas y les daba las gracias y les decía al equipo lo orgullosa que me siento de cada una, lo amada que son para mí, el respeto, la alegría, la excelencia que nosotros hacíamos. O sea, era impresionante. Y después de eso yo pasaba como a un lugar en donde estaba mi familia, entonces veía a mi papá, veía a mi mamá, veía a mi hermano, mis abuelas,
las visualizaba sanas. Un punto súper importante de las películas mentales es que no son solamente son cosas positivas para ti, sino que son cosas positivas para absolutamente todas las personas a tu alrededor que pueden estar involucradas, porque tú empiezas a cambiar una huella electromagnética, a hacer un cambio vibracional que literalmente lleva expansión a todos a tu alrededor. O sea, es increíble lo que hace la modificación de la energía, porque en el momento en donde tú eliges una energía diferente, tú inmediatamente creas un campo de posibilidades mucho más extraordinarios. Wow, esto, o sea, estoy súper, súper, súper emocionada. Tú en este ejercicio vas a comprender que el amor es lo único real. Y también vas a comprender algo súper poderoso, y es la perfección, cómo transformar esos escenarios que ya más adelante también te los voy a compartir en esta explicación, esos escenarios que de pronto también estamos hoy buscando trascender, estamos buscando comprenderlos desde un punto diferente. Eso que hoy genera resistencia en nosotros, también lo podemos traer a esa película mental, porque entonces en mi momento, entonces yo ahí era donde más practicaba ese amor hacia mi mamá, en donde más practicaba como esa sensación de perdón, de paz, de libertad de nuestra relación, y en donde yo podía mirarla con tanto amor, con tanta dulzura, con tanta ternura, con tanta suficiencia en nuestra relación, y era como todo está sano entre las dos, y era tan, tan, tan poderoso poder generar esa admiración que al principio era muy doloroso sentirla para mí, y que luego a través de esa película mental era como ya es, o sea, esto yo ya lo estoy sintiendo. Y es muy lindo porque muchas veces no necesitamos como que las personas estén ahí físicamente o vivir momentos de mucho dolor para poder generar esa expansión, sino por el contrario, simplemente es una elección consciente del amor y de permitirnos sentir ese amor lo que crea esa transformación en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces yo veía a mi mamá, la abrazaba, le decía mamá gracias, ella también me devolvía ese abrazo y se sentía tan, tan, tan poderoso, igual con mi papá, igual con mi hermano. Ahí yo liberaba a toda mi familia de cualquier voto de dolor. O sea, yo era como que estamos libres, o sea, nos veía todos sanos, con una historia tan positiva, que este es un punto súper importante que quiero que comprendas muy bien con ese ejercicio tan mágico que vas a tener hoy en tu vida y que va a hacer tanta diferencia en ella. Y es, esto te permite a ti reescribir y contarte una nueva historia, una en donde tú eres la creadora de tu más extraordinaria realidad, una en donde tú no te estás basando en los resultados perfectos, es donde tú te estás creando a través de los procesos valiosos, bondadosos, generosos, en donde tú estás avivando no la perfección, no las máscaras del miedo, sino por el contrario, la imperfección, la confianza, el amor, la armonía, la conexión, lo que realmente es real, lo verdaderamente como poderoso que es el amor. Entonces, bueno, yo ya después de todas esas emociones de mi familia, ya las veía a ustedes y yo me sentía tan radiante, en tanta armonía, en tanta confianza. Y yo me acuerdo que yo tenía una imagen en mi Pinterest de mi estrella polar, que era una mujer dando conferencias, pero así súper entusiasmada. Entonces yo siempre quería avivar en mí esa película, de esa emoción con la que yo salía a cada tarima, esa pasión. Ahí fue donde yo empecé también a anclar mucho la habilidad de hablar de una forma mucho más elocuente, usando palabras mucho más elevadas, sabias, acertadas, porque yo tenía muy claro en mi estrella polar que yo lo que quería era conectar de corazón a corazón y transmitir mucha conexión con mi voz y con mi energía. Entonces yo me acuerdo que para mí era una película en donde yo estaba en ese escenario y las miraba a todas ustedes a los ojos y yo conectaba con cada una de ustedes y se sentía un amor tan puro que yo en la meditación, o sea, en la película mental, veía como todas nos poníamos como en un color dorado y era como encender los milagros, la magia, la abundancia, era demasiado poderoso. Y ya después yo me acuerdo que yo ya salía y salía como a cambiarme y empezaba como a modificar esa película, y esa película, o sea, se extendía y se extendía y se extendía. ¿De qué forma? Entonces acá también es una pregunta para ti, ¿hasta qué punto extendernos? Igual yo te voy a guiar toda la meditación hasta que podamos como ya hacerlo individualmente, hasta el momento en donde yo recorriera como esas metas que para mí eran tan importantes lograr en ese momento presente en mi vida. Entonces yo estaba trabajando en irme para Italia con las niñas, con mi equipo de trabajo, en llevar a mi mamá a París. Entonces yo me imaginaba toda esa escena de comprar los tiquetes. Acuérdate, muy importante, no el resultado, sino como las acciones, las decisiones que yo estoy tomando en pro a ese resultado. Entonces yo me visualizaba, era comprando los tiquetes para llevar a mi mamá a París, cómo se lo iba a contar. Me imaginaba el momento en donde se lo iba a dar, y para mí era como avivar todas esas emociones, era la certeza de que yo estaba literalmente tomando las decisiones y alineando en coherencia mi presente con eso que yo quería ver reflejado. Yo me acuerdo que en ese momento también, en todos los sueños del año pasado, estaba mi luna de miel. Entonces el momento en donde también Santi y yo comprábamos los tiquetes, en donde nosotros nos aprobaban la visa para ir a Japón, en el momento en donde yo estaba bañando los elefantes en Tailandia. O sea, yo trataba de avivar cada una de esas emociones, cada una de esas escenas que yo ya también tenía como acorde a las imágenes que yo había grabado en mi Pinterest, a todo lo que yo ya había copiado en mi estrella polar. O sea, todo el proceso que en ese momento nosotros hemos estado creando, yo ya empezaba como a avivarlo en esa película mental. Entonces yo me iba como por cada área de mi vida, o como por todos esos sueños que yo había detectado, que no solamente eran sueños materiales, sino esos sueños de seguridad, esos sueños de cambio de perspectivas, esos sueños de cambio de creencias, esos sueños de una situación que de pronto quiero mejorar. Ahí mismo yo la traía y yo decía, bueno, lo contrario de pronto al control es la confianza. Entonces yo me veía a mí fluyendo muchísimo más en las cosas que estábamos gestionando en nuestro equipo, en los proyectos, en absolutamente todo, y empezaba a hacer ese
cambio de perspectiva, de creencia en esa película mental. Es demasiado poderoso este ejercicio. Yo te voy a guiar, así que en total calma, en total confianza y en total devoción. ¿Listo? Ahora bien, ahí se terminaba mi película, yo ya empezaba a celebrarlo y lo que yo sentía era una sensación gigante de expansión y de tanta certeza que cuando yo abría los ojos para mí no había separación, simplemente una confirmación de lo que yo ya tenía que hacer. Y por eso es tan importante esta herramienta, porque te va a dar la claridad, las bases, va a cortar esa resistencia y te va a permitir ponerte en el escenario en donde tú ya eres, en donde tú ya estás haciendo, en donde tú ya estás dispuesta, en donde tú ya estás entregada a vivir en total disposición ese proceso. Otra pregunta que te puede surgir es ¿cuántas veces hacer esta película mental? Yo te recomiendo que la frecuencia en ese momento para poder avivar esas emociones, porque como todo en la vida es a través de cultivarlo y de verdad vivirlo y de retarnos a nosotros mismos a crear esas escenas y a avivarlas en nuestra realidad, es que lo hagas al menos una vez a la semana. Está perfecto si lo puedes hacer de forma diaria, está perfecto, sino que lo puedas hacer una vez a la semana, estaría perfecto, y que lo puedes hacer de pronto también de 2 a 3 veces a la semana. ¿Cuánto eso va a variar o de qué va a depender? De cómo tú te estés sintiendo. O sea, al principio genera un poquito de resistencia en ti, es el hecho de volver a soltar las expectativas, de entregarte completamente, de permitirte sentir lo que te corresponda sentir y de hacerte como a la idea de que también puedes modificarlo para que te sientas en paz, en armonía y en conexión y buscar esa conexión. Y te dejo esa salvedad porque cuando yo estaba iniciando estos ejercicios, a mí me costaba mucho hacerlos porque yo decía como, pero yo no tengo nada de esto. Y cuando mi mentora me dijo, pero lo estamos haciendo para tenerlos, wow, yo no les puedo explicar el cambio de clic tan grande que fue para mí entrar en un estado de negación a entrar en un estado de aceptación para poder vivir una transformación. Y para convertirme, yo decía, claro, es que si yo lo puedo sentir, vuelvo a decirte, si yo lo puedo sentir es porque lo puedo crear. También un punto importante acá y es que yo te voy a dar la playlist, yo te voy a ir dando hoy como la herramienta y la base y luego tú lo puedes hacer de manera individual, puedes crear tu propia playlist y puedes crear como esas canciones, puedes seleccionar tus propias canciones a las cuales les vas a como generar esa película de cada una de tus escenas. Entonces voy a resumir toda esta introducción y voy a resumir todo este conocimiento en lo que vamos a hacer es crear los escenarios, los procesos, las habilidades, las sensaciones que nos han dado la estrella polar, que nos han dado los ejercicios que hemos venido haciendo en el proceso, los vamos a anclar a una canción en específica. Lo vamos a avivar en nuestro mundo interior para poder crearlo en nuestro mundo exterior. Si es posible en tu mente y en tu sentir, es posible vivirlo en tu mundo material. Primero yo lo veo, primero yo lo creo para luego poder verlo. Entonces vamos a anclar esa vibración de cada canción a esas emociones que nos van a permitir generar esa manifestación que nosotras ya sabemos que estamos destinadas a lograr. También un punto muy importante acá para ya comenzar y pasar a la meditación es, si tú de pronto en ese momento estás trabajando en soltar la perfección, en que la perfección no sea un impedimento para ti para avanzar, en esta película mental tú puedes entonces tener ese escenario o ese ancla o esa película mental de verte a ti accionando, de verte a ti diciendo la acción sana el miedo, de verte a ti lanzándote, de verte a ti entonces recibiendo un mejor feedback y diciendo, perfecto, lo voy a poder hacer mejor la próxima vez, en la siguiente oportunidad, transformando la perfección en excelencia para que deje de ser un impedimento para poder avanzar. Si quizás estás trabajando en no tomarte las cosas de tan personal, sino de poder confiar más en ti, en que no tienes que controlarlo todo, en que no tienes que resolverlo todo inmediatamente, posiblemente de pronto eso es algo que te genere malestar emocional y que genere que tú te salgas de un estado de conexión y pases más a un estado de control, puedes crear una película mental en donde te veas a ti diciendo, ok, puedo fluir con esa situación, puedo reaccionar de esta manera, puedo comportarme de esta manera, te veas a ti respirando, puedas como sentirte a ti diferente ante las situaciones que en este momento en tu cotidianidad detonan esas sensaciones o ese malestar de control. Lo mismo con absolutamente todo, lo mismo con relaciones, con momentos que tú quieras como transformar, con la energía, por ejemplo, el dinero. Si yo siempre que voy a hablar del dinero me genera tristeza, me genera dolor, me genera culpa, me genera resistencia, me genera frustración, en esa película mental puedes empezar, porque vamos a ir paso a paso por cada área de tu vida, puedes empezar a darte cuenta cómo es tener dinero de una forma más abundante, cómo es tener esa gestión del dinero financiero para ti o creencias mucho más expansivas del dinero. Te puedes ver a ti misma en esa película mental como fluyendo más con el dinero, circulando más el dinero, sin tanto apego al dinero, confiando más en la vida, gestionando muy bien tu dinero, invirtiendo mucho mejor, tomando esas decisiones valientes. O sea, mejor dicho,
Esa es una herramienta tan poderosa, es porque te va a anclar a ti a todas esas habilidades que estamos buscando, que generen esa expansión en nosotras y que crean esa confianza, ese autoconcepto y esa identidad, y que nos dejan a nosotros y nos permiten ver cómo se sentiría para nosotros ya saber en el escenario cotidiano de nuestro día a día cómo comportarnos si una situación llega, como ya la vivimos en nuestra mente, como ya lo sentimos en nuestro corazón, como ya lo practicamos y lo estamos visualizando a través de la película mental. Tú ya vas a tener la sabiduría para hacerlo mejor, y eso es el punto más increíble de toda esta herramienta. Así que no siendo más, vamos a comenzar. Ya vas a encontrar abajo también otro descargable con toda la película mental y con toda esa herramienta. Estoy lista para que me cuentes en los comentarios cómo te sientes una vez la termines. Vamos a comenzar.